Ciertamente no puede pensarse que en Jesucristo, con la encarnación de Dios, ha cambiado el temple, el carácter, la, la firmeza, la severidad, la dureza, el rigor, el talante, el temperamento, los rasgos, las peculiaridades, la cualidad, quality, le llaman los ingleses. Los atributos de Dios no han cambiado. La mudable naturaleza humana que ha asumido la persona del Hijo no lo han revestido de diversidad espiritual. Es de la misma naturaleza que el Padre, y aunque se haya vaciado de su gloria para asumir nuestra debilidad, es la voz que resonó en la ley y los profetas, es la palabra de Dios, es aquel que, enviado por el Padre, no vino a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento, llevarla a la consumación, plenarla, me gusta decir, plenarla. Jesús no vino a rebajar la ley, Jesús vino a radicalizar la ley, que es distinto. Podemos hacer un repaso por los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo para tener una idea clara, o por los capítulos 6, 7 del Evangelio según Lucas, o por el Evangelio también de Marcos, sobre todo el capítulo 13, 11, 12 y 13, o por los capítulos 3 del Evangelio de Juan, que no es nada romántico, ni empieza ni termina nada romántico, como el capítulo 24 y 25 de Mateo, como el capítulo 21 de Lucas. En la persona del Hijo, Dios no debilitó su exigencia de salvación, su carácter. No es que se volvió blando, no es que el Hijo es la versión blanda del Padre. No hay otro Dios, sino el que Jesucristo asumió y le fue transmitido por sus papás, por María de Nazaret y por José de Nazaret, el carpintero. Ellos lo educaron en la fe del pueblo de Israel. La misericordia de Dios sobre los que lo temen. De generación en generación, esto es algo para siempre. La misericordia de Dios sobre los que le temen, de generación en generación, como dijo María de Nazaret en su canto. La palabra que habló el Hijo, que encuentra, por supuesto, todos sus paralelos en el Antiguo Testamento, es el criterio definitivo de salvación o de condena. El criterio definitivo. Ni la ley, ni los profetas, ni los salmos han cambiado, son los mismos. Jesucristo oró con los salmos, con estos salmos, nuestros mismos salmos, no hay otros. Cuando Jesucristo apela a la ley y los profetas apela a esta ley y los profetas que algunos intentan abolir con la presencia del Hijo. El Hijo viene a cumplir la ley y los profetas. El Hijo viene como la ley y los profetas. El Hijo viene para que en Él se cumpla la ley y los profetas, para que en Él se cumplan las Escrituras y los otros. Y hay quienes intentan abolir aquello que Jesús vino a ratificar. Es dramático.
No entendimos. ¿Cómo no me va a dar temor? La ley, los profetas, los escritos que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento han sido hablados, pronunciados por el Dios encarnado. Jesucristo cree en la palabra de Dios. Jesucristo no anda haciendo hermenéutica de géneros literarios sobre pasajes del Antiguo Testamento. Es más, cita personajes del Antiguo Testamento. Y en ellos, leyéndolo una y otra vez en su lengua original, no parece que son interpretaciones alegóricas las que hace, pero solamente él. Nadie había visto nunca al Padre. Él, Juan 1:18, él que está en el seno del Padre, él lo explicó, él lo exegetó, dice. Él hizo exégesis del Padre, él lo interpretó. No se puede hacer hermenéutica de la palabra del Hijo. Tampoco se puede hacer hermenéutica de lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles de su Hijo. No. La hermenéutica de la palabra es el Hijo, literalmente. La interpretación la hizo el Hijo. Si había algo que había que interpretar, eventualmente ratificar, eventualmente darle menos importancia o más importancia o poner en el centro, es eso lo que Jesús vino a decir y lo que creemos que el Espíritu Santo selló en la palabra de Dios y que no puede cambiarse. No vamos a dejar ahora el Evangelio sometido a las leyes de la cultura y a las leyes de las sociedades, sus vaivenes, sus mudabilidades y todos sus ayornamientos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Jesucristo cree en la palabra del Antiguo Testamento, nosotros decimos que el Antiguo Testamento hay que interpretarlo. Así empezamos, interpretando el Antiguo Testamento. ¿Cómo seguimos? Interpretando la palabra de Jesús. ¿Cómo terminamos? Quedándonos con una selección de pasajes del Nuevo Testamento y el Antiguo lo dejamos. Pero sobre todo, y lo que es peor, ya a Jesucristo mismo lo estamos interpretando. No, en realidad Jesucristo no quiso decir eso. Jesucristo vino a hablar personalmente la palabra de Dios. Él vino. ¿Cómo me gustaría estar entre aquellos de Lucas 5:1? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. En Lucas 24, al final, después de resucitado, ¿qué hace Jesús? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 45, ojalá, ¿no? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Vieron? Se debe predicar ¿qué es la buena noticia? La salvación, pero ¿por medio de qué? Del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Primero arrepentimiento y después el perdón de Dios, que se aplica sobre esa base del arrepentimiento y de la conversión del corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Ustedes son testigos de estas cosas, dice el Señor Jesús. Yo enviaré la promesa. Y dice en Hechos de los Apóstoles, comienza de esta manera, continúa la obra de Lucas, ¿no? Ya sabemos. Y entonces se desapareció durante 40 días, dándole pruebas de que vivía. A quienes, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. La constitución del reino de Dios. La necesidad de que Dios venga, que Dios reine, que las leyes humanas se empapen y se transformen con la palabra de Dios. Jesús es Dios que viene también a decir, es posible implantar el reino de Dios ahora. ¿Por qué? Porque es posible ahora que Dios reine en los corazones de ustedes. El territorio del reino de Dios es el corazón humano. Y lo que debe hacer está en la ley, los profetas y los escritos. Jesucristo cree en la palabra de Dios. Él mismo vino personalmente a hablar la palabra de Dios. Dice el Hijo, Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para anular, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, estamos hablando de estos mandamientos muy pequeños, no solo de las bienaventuranzas. Algunos interpretan que son de las bienaventuranzas, pero eso en realidad no son mandamientos, serían palabras. Hay un tema de interpretación. Lo que siguen sí son mandamientos y no son pequeños para nada. Quizá es pequeña la sutileza que Jesús manda, pero en realidad es radicalísimo. Cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Esto dijo el Hijo. Pero vamos a ver lo que dice el Hijo, que dice el Padre, o que dice el Hijo que dirá el Padre el día del juicio. A los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos ahora a Mateo 5:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Escucharon? No profetizamos, no hablamos tu palabra, no expulsamos demonios, no hicimos milagros. O sea, vos nos asistías en esto. Pero, versículo 23 del capítulo 7. Yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad.
Algunas traducciones ponen malditos. El Hijo dice, el Padre dice, Juan 3. Disculpen, Biblia nueva. De tal manera, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta acá está hermoso. Todos, ¿no? Todos, amén. Todos están contentos. ¿Sí? 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, en griego, diautú, es a través de él. Bueno, claro, dirá en Juan 10, ¿no? Yo soy la puerta. Nadie puede salvarse sino el que pasa por mí, el que me atraviesa, lo mismo que acá. Por mí. Escuchen, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero escuchen, se convierte el Hijo en el medio de salvación para aquel que cree. Si no cree, se vuelve instrumento de condena. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque eran hacedores de maldad. Vamos al versículo ahora 36 del capítulo 3 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, algunos ponen pesa sobre él, permanece sobre él, está sobre él, la ira de Dios sobre él. Y es que claro, la ira de Dios, la copa de la ira de Dios la vivió el Hijo para salvarnos, en nuestro lugar muriendo. La copa de la ira ya fue bebida, pero ira, castigo, cólera, juicio, todo eso queda la esperanza, todo eso queda la expectativa, todo eso queda dependiendo de la decisión que tomes, de la decisión que tome, de la decisión que tome cada cual. Pero si se niega a creer en el Hijo, si ve al Hijo y ve al Padre por el Hijo y no cree en el Hijo, sobre él se monta la ira. La ira de Dios la bebió el Hijo por aquellos que habían de creer, por aquellos que son salvados por él, por aquellos que aceptaron. Jesús se vivió todos los pecados, todas las impurezas que describe en el capítulo 7 de Marcos, todos los adulterios, las fornicaciones, las violaciones, los asesinatos, las mentiras, las imposturas, las depravaciones, las perversiones, todas. Sobre Cristo. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz sobre él, el precio de nuestra paz sobre él. Por sus heridas, a través de sus heridas, de sus llagas, fuimos curados. Habló el Hijo, habla el Padre, habla el Espíritu Santo. Primera Timoteo 4.
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar. Apo, preposición, statare. Está latinizado, pero es de star, de stazo. Estar lejos, alejarse de la fe, abandonar la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo anestesiada la conciencia, cauterizada, prohibirán un montón de cosas. Van a impedir los casamientos, van a empezar con la permisión o la prohibición de algunos alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios y la oración santifican. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Así empieza el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Te recomiendo eso de unir piedad y virtud al conocimiento y a la fe. Sigue versículo 8. El ejercicio corporal, decía, poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues la piedad tiene promesa de vida eterna. Perdón, mezclé los dos términos. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad tiene promesa de vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, maltrato y vergüenza pública, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen, pero Salvador de todos los hombres. Vamos ahora a Apocalipsis. ¿Se acuerdan de las cartas escritas a las iglesias, a las 7 iglesias, del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice y el Espíritu dice, dicen juntos. Y vamos al Hijo. Marcos 16 estoy buscando. Lo recuerdo, pero me gusta verlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia entonces? La buena noticia es que Dios, por medio de su Hijo, cambió nuestra suerte. Es que Dios, el Creador, aquel mismo que expulsó a Adán del Edén y lo hizo hacerse cargo del pecado, de la muerte, del mal, de la enfermedad y de todo lo malo en el mundo, que ha ido corrigiendo al pueblo de Israel conforme a su alianza, que ha ido aleccionándolo, educándolo, cuidándolo, asistiéndolo, mimándolo y también
disciplinándolo, para que se vuelva una y otra vez a Él y para que permanezca ese remanente fiel del que vino Jesús, nuestro Mesías. La buena noticia es que Dios nos ama en serio y nos creó por amor y nos creó para estar en comunión con nosotros, y nosotros no vamos a frustrar el plan de Dios. Nosotros hicimos del Edén, desde el jardín de delicias, nosotros hicimos de este mundo un desastre. Sin embargo, Dios lo convirtió en un reino. ¿Me explico? Dios no puede cambiar, no quiere cambiar lo que el hombre eligió. Va a tener todo este escenario de injusticia y de mal. Dios se comprometió a respetar la libertad del hombre. Si comes de ese fruto, si cometes el pecado, muriendo morirás, dice en hebreo, morirás definitivamente. Bueno, no murió definitivamente, siguió con vida, pero bueno, estas son las condiciones. Esta es la vida. Esta es la vida que todos tenemos que vivir, pero Jesucristo vino a implantar en nuestro corazón el reino, vino a implantar en el corazón su ley, vino a implantar en el corazón su Espíritu Santo para que Él nos transforme, para que Él vuelva fértil nuestro corazón muerto por el pecado desde Adán. Pero ahora que vino el Hijo Mesías y la ley es plenada y se encarna el Cordero, el chivo. En todas las culturas hay un chivo expiatorio. Bueno, en todas las culturas, ¿ven? Esto es algo universal. El hombre necesita un chivo expiatorio, pero en ninguna cultura es satisfecho. El único chivo, el único cordero, cuya sangre es santa, sangre humano divina, es derramada en el suelo y es eficaz. Es el acribillamiento del Hijo de Dios. No tengo ahora tiempo, y yo supongo que no me daría tampoco el ánimo, la resistencia, para poder hablar del sacrificio del Hijo de Dios. Pero hay que agarrar este regalo. Romanos 12 al 21. Este postrer Adán, este último Adán, vino a hacer todo bien lo que Adán equivocó. Vino a rehacer todas las cosas. Pero ninguna de estas cosas vas a conocer vos si no creés en Él. ¿Qué abogado te puede defender si no lo buscas? ¿Qué abogado vas a permitir que en un juicio hable sobre vos si no creés en Él, si no confías en Él? El Padre, Juan 14:16, enviará otro paráclito, otro para que esté junto a nosotros. También otro abogado, algunos traducen. Abogado tenemos junto al Padre si pecamos. Primera de Juan 2. Abogado tenemos ante el Padre. Paráclito tenemos. Intercesor traduce algunos. Defensor traducen otros. Advocatus, de ahí viene abogado, es aquel que es convocado para estar junto a nosotros. Y dice, enviará otro paráclito. El Espíritu Santo es el otro. El primero es Cristo. Cristo es nuestro paráclito. Si vos no dejás que Él te defienda, si vos no dejás que Él ponga la cara por vos, el buen pastor pone la vida por sus ovejas. Por sus ovejas. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Tenés que agarrar el regalo. En cuanto te acercas un poco, el regalo te agarra a vos. Te transforma, te convierte y te muestra el camino. Y te plena de felicidad. Pasa que es muy difícil ser plenamente feliz en medio de este mundo que niega la fuente de la felicidad. Escuchen, el
nada, ni el demonio, ni nadie puede frustrar el proyecto reino que a todo vapor se va construyendo en paralelo a este mundo que nosotros habitamos, pero es muy triste saber que muchos no quieren entrar por un par de años de deleites. Confundieron. Es como conocer a una mujer para entablar una amistad y para que pueda ser esa mujer la compañera de la vida de uno y uno procurar inmediatamente tener sexo con ella. La quemaste la amistad, desvirtuaste todo. ¿Por qué? Por un rato. ¿No te diste cuenta que eso precioso era un regalo de Dios para toda tu vida? No un instrumento, un objeto para un placer, para un ratito. Disculpen la comparación. Pero así con la más extraordinaria, sublime, preciosa intervención de Dios, que fue el sacrificio en su Hijo amado, el sacrificio del Hijo amado, con esta intervención que es la intervención Hijo, que es la última y la definitiva, luego de lo cual iniciamos el tiempo que nos queda hasta el final de los tiempos, el tiempo escatológico, hasta el juicio. También se nos notifica, se nos da una buena noticia de la salvación, ¿no? Y al que no, se nos notifica también de la condenación. Se nos deja bien claro. No vamos a ir a un Sheol, no vamos a ir a un depósito de almas, no vamos a ir a un Hades, no vamos a ir a un limbo, no, vamos a ir a un infierno. Allí habrá llanto, rechinar de dientes, fuego. El Hijo de Dios no se encarnó para mostrar un nuevo rostro de Dios, para mostrar otro Dios, sino para mostrar la cercanía, el compromiso y la bondad de ese Dios que creó al hombre y que le da todos los bienes. Jesús no es ni puede ser jamás presentado como más bueno que el Padre. ¿Cuántas veces incurrimos en esto? Cuánta irreverencia, cuánta falta de respeto al Hijo de Dios, al glorioso Hijo de Dios. Que el Hijo se haya hecho hombre no significa que sea menos santo, no confundamos. El esplendor y la santidad habitan, Colosenses 2:9, en el cuerpo del Hijo de Dios. Él dejó a un lado su gloria y su esplendor para poder estar entre los hombres y que lo puedan ver y lo puedan oír. Pero hay de aquellos que presentan al Hijo menos severo, menos riguroso, menos firme que el Padre. Ni han leído el Evangelio, ni han leído la ley, los profetas, no creen en el Antiguo Testamento, tampoco creen en el Hijo. El Hijo tiene la misma mente, la misma voluntad y la misma justicia que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo en cuanto a otro paráclito, en cuanto a persona, por supuesto, desde Pentecostés, que fue enviado a nosotros. La misma mente tienen los que son uno en Trinidad. La misma mente tienen los que son uno en Trinidad. Además, el Hijo se encarnó para que el hombre pueda, después de padecer el mal en este mundo caído, tener la puerta a la presencia de Dios.
Esta es la buena noticia. Aunque este video sea un poco dramático porque procede de un corazón angustiado y arrepentido también, porque me descubrí enseñando durante mucho tiempo un rostro falso de Dios, un rostro a la medida humana, un rostro a la medida de la razón. Me gradué en filosofía y como si fuese una especie de necesidad, traté de explicarlo todo en estos años, en estos 17 años, 16 años de enseñanza filosófica, lógica, teológica, semiológica, psicológica, todo bajo la óptica de la razón. Y dejé de lado la palabra de Dios para quedarme con palabra de hombre, y dejé de lado la palabra de Dios para quedarme con palabra humana, y dejé de lado la palabra de Dios para construirme un Dios a la medida de mi razón, a la medida de mi entendimiento. E hice mucho mal, seguramente a mucha gente, y no sé ahora cómo revertirlo. Pido perdón a Dios y pido algún día poder grabar algún video que sea para la gente y que sea capaz de poder expresar toda esta compunción que siento en el corazón y que no puedo compartir con nadie. Que Dios tenga misericordia de mí y que Dios atraiga a todos hacia su Hijo para que todos podamos creer en Él por medio de la contemplación de la cruz, ver el corazón, el amor infinito que el Padre nos tiene, que el Padre nos tuvo, y creyendo en Él, viéndole a Él, viéndole al Padre, ser transformados por el Espíritu Santo para que podamos volver a nacer. Señor, te pedimos que tengas misericordia de todos aquellos que durante tanto tiempo, desconociendo el Evangelio, con culpa o sin culpa, hemos enseñado un rostro desdibujado de tu Hijo Jesús y de ti, y que hemos olvidado al Espíritu Santo y también el carácter del Espíritu, el temple, al ser uno en Trinidad también Él. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos conocerte, amarte y servirte. Amén.